estamos conectados ya, Saúl. Te sale la pantalla, mira a ver. ¿Se conectó ahora? Mira a ver. Ahora mismo se conectó. Mira, Tito, mira a ver cuántos minutos quedan. Mira a ver ahora. Ya. ¿Ya abrió? Abrió. Mira a ver, Saúl. Espero no se guste. Mira, pon tu teléfono acá, a ver si se abre. Sí, en el mío sonó. Chequéate en el tuyo. Déjame llamar a él, que llame para acá. Oíste, Saúl. Sí, está bien. Porque a lo mejor es un no. Dice, en el mío todavía dice 2 minutos. Y el delay, pero ya el día abrió. Efraín, el Zoom está abierto. Sí, está bien. Déjame llamar a Saúl. Entonces se abre ya. Mira a ver, Saúl. Obligan Sí. Saúl dice, es que no podemos obligar a uno, no podemos obligar a nadie. Exacto, porque los clientes de la farmacia, así, y de doctores, uno no puede ser obligado, esos son derechos. Exacto. Yo te lo digo, pero esos son derechos. Yo lo que quiero saber es algo más sobre eso, pero esos son derechos de cada cual. Exacto. Personalmente. Soy yo. Aquí es donde actúa el pro-choice. Exacto. Saúl, Porque siempre, todos los años, vamos a poner los viene un micrófonos monólogo y en dice, mute. este año usted se puso su flu shot, no doctor. Y el hindú, porque él es hindú, se le pone la cara roja de la mortificación. Sí, Y no se lo piensa poner, me dice, no. Y parece que yo lo miro y él está que hierve conmigo. Pero esa es cuestión mía. sí. La doctora mía también se enojó. Mi doctor me dice, ¿y por qué no te quieres poner? No la necesito. Dice, ¿y por qué tú crees que no la necesitas? Porque Saúl, ¿tú me escuchas? Ay, ahora sí. Sí, vamos a empezar, Ya, sí. No se me fue la tabla. Sí. Ya. Bien, pues buenas noches a todos. Los hermanos que nos están escuchando, un saludo muy especial a todos los que se están conectando ya en la página. También a los hermanos allá en el Zoom, un saludo para ellos también. Bien, los que nos están escuchando y quieren saber nuestro horario de servicio, nosotros tenemos culto los miércoles, hoy como de costumbre, de 7 a 8. Los jueves nos estamos conectando a través de la emisora Candelita 7 y estamos retransmitiendo a través del Facebook Live de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Los sábados tenemos nuestro culto de 10 a 11 y los domingos nos estamos reuniendo de 8:30 a 9 a través de la emisora Guapa Radio y se está retransmitiendo a través de el Facebook Live. Así que nos pueden escuchar a través, al igual que los cultos de nuestro hermano Saúl. Se está reuniendo a través del Zoom los lunes de 7 hora de Puerto Rico. Estamos de 7 en adelante. Allá en Estados Unidos la hora cambia, no es la misma. Así que allá los hermanos se reúnen también de 7 en adelante, pero la hora de Estados Unidos. Aquí es hora de Puerto Rico, viene siendo a las 8.
Bien, también nuestro hermano Saúl tiene culto los jueves, también a las 7 a través del Zoom. 7 de Nueva York, 8 de Puerto Rico. También, igual que los domingos, cambió allá 11:45 también, ¿verdad? Así que los hermanos que están interesados en conectarse con nuestro hermano Saúl, pues se pueden comunicar con él y él pues le dará los detalles de cómo entrar a la página. Así pues que vamos a tener una oración para comenzar y darle la oportunidad a nuestra hermana Mayra para tener un cántico. Así que vamos a orar y le pedimos a los hermanos que están conectados que quieran una petición, lo pueden ir escribiendo y nosotros antes de finalizarla vamos a estar mencionando, así que le pedimos que vayan anotando. Así que vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecido de ti estamos siempre porque nos permite llegar hasta tu casa de oración. Una vez más, implorando una bendición para cada hermano que está aquí conectado, igual acá sus familiares, Señor, los que van a venir hasta aquí, dirígelos también. Te pedimos que tú bendigas al pastor, la palabra que él va a tener en el día de hoy, al igual que tú seas con cualquier necesidad, Señor, que esté en medio nuestro, Señor, que tú la conoces y que sea tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas y nos cuides, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a pedirle a nuestra hermana Mayra que pase por aquí para que nos dirija con un cántico. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Aunque estemos bien de salud, aunque estemos mal de salud, aunque no tengamos ánimo, aunque tengamos ánimos, debemos adorar a nuestro Señor, Señora. Adorado sea tu santo nombre, mi Jesús. Creo en ti, dice este cántico, porque así creo yo en mi Jehová, en mi todopoderoso Señor, que me tiene aquí aún de pie, al igual que a cada uno de ustedes en sus hogares, de acuerdo a su divina voluntad. Así tú lo haces, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra y recibe toda la gloria, Señor, porque tú eres el único, Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te adoramos, Señor. Bien, pues ahora dejamos el tiempo correspondiente a nuestro pastor con el tema del día de hoy. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias Juan, gracias a Mayra, y comprometemos a nuestro hermano Félix que nos termine con una oración, que yo sé que tan gustosamente él abre su corazón al Señor y deseamos verlo ejerciendo con alegría y gozo su ministerio, ¿verdad? Que tan contento viene aquí a la casa de Dios a orar por todos ustedes. Y nosotros no solamente oramos durante el culto que celebramos, sino que las oraciones son continuas, ¿verdad? Los unos por los otros, para edificación de todas maneras, ya sea de una forma o de otra, para edificación de todos, ¿verdad? Así que tenemos algunas personas conectadas, vamos a hacer mención. Por el Zoom tenemos a nuestros hermanos en Nueva York, tenemos personas allá en donde está mi hija, ay, mi madre, no, en Boston. Hay una tormenta por ahí que escuché para el área este de Estados Unidos. Así que saludamos a José Armando Ortiz, a María Antonia Mejías, ¿verdad? A Nancy Torres, Ibis Crespo, Olga Ponce de León, Martín Crespo, mi hermano, Juan Echevarría Gordon, Carmen Matías, que aparecen 11 personas más, Orlando de León, Ida Bonilla, nuestra hermana, Aurea Collazo, bendición, Kai González. También tenemos a este nombre, Tanaka Yokohama, ese es mi sobrino. Dios te bendiga, travieso como siempre. También Adelaida Cruz, Eda Osis. Tenemos también a Giancarlo Amparo, Rosita Rodríguez, Rosa. También tenemos a Marcos Pérez, Efraín Marrero, Vidal Álvarez, entre otros. Así que hoy vamos a hablar un poco de Jesucristo, porque siempre se habla de Jesús, pero hemos titulado la temática en esta noche de esta forma: el cuerpo del delito. El cuerpo del delito. A veces cuando nosotros vamos a las librerías a buscar libros, ¿verdad? No podemos ver el contenido del libro, pero a veces la portada o el título nos llama la atención para comprar un libro. A veces es bueno, a veces es malo. Esperamos que el tema, ¿verdad? O el título del tema en esta noche pues llame la atención sobre todos ustedes con relación a lo que vamos a exponer y vamos a hablar. Bueno, vamos a definir en primer lugar qué es el cuerpo del delito, ¿verdad? Suena sumamente interesante. Pues el cuerpo del delito es aquello con lo que se ha cometido un delito o donde existen señales de ese delito. Vamos a repetir otra vez la definición.
del cuerpo del delito. Es aquello con lo que se ha cometido un delito. A veces puede ser un arma de fuego, un arma blanca, un objeto, lo que sea. Pero también donde existen señales de él, es decir, a lo que se le ha sometido. Eso es el cuerpo del delito. Aquí en Puerto Rico, en una ocasión, sonó mucho un acontecimiento, un suceso, ¿verdad?, de la desaparición de una persona. Eran parejas, ¿verdad? Convivían, eran parejas. Y de la noche a la mañana, la dama desapareció del panorama. Entonces, se empezó a sospechar del compañero de ella. De hecho, hubo evidencia circunstancial, donde se encontró sangre del tipo de la persona que había desaparecido en la camioneta de él. Pero ¿qué cosa ocurrió? No hubo un cuerpo presente, no apareció el cuerpo. Y si no aparece el cuerpo, no hay delito. Aunque, ¿verdad?, las circunstancias y esas pruebas lo podían incriminar, al no haber un cuerpo, pues no se le pudo juzgar como el causante de la desaparición de esta persona. Y salió en libertad. Así que el cuerpo en este caso es sumamente importantísimo. Si no hay cuerpo, pues obviamente no hay delito. En las distintas religiones que nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar relatos, mitologías, leyendas, de esas mitologías y leyendas, esas historias que son similares a la de Jesucristo. Antes de Jesucristo se escuchó hablar de una persona que había sido muerta y había sido resucitada. Luego entra en acción, ¿verdad?, en la historia de nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros sabemos que Él murió y resucitó. Luego, durante los próximos siglos, también hubo leyendas o mitología donde se habló y se quería establecer que también había habido una persona que había muerto y había resucitado. Y esto es interesante porque entonces las personas ponen en la misma posición, en la misma categoría, la historia de Jesucristo que las mitologías o las leyendas. Vamos a definir lo que es una mitología, lo que es un mito, ¿verdad? Pues son relatos populares de dioses o de héroes, ¿verdad? Los hechos pueden ser históricos o los hechos pueden ser ficticios, donde se fomenta una falsa impresión. Es decir, puede ser que sea una fábula, ¿verdad?, algo que no es real, y entonces esto se sigue regando, por decirlo, se sigue a través del tiempo hasta que se cree que es la verdad, pero realmente es una mitología. Nosotros vamos a encontrar mucha mitología en la mitología griega, en la mitología romana, porque los romanos copiaron de los griegos, y los griegos son, por decirlo de alguna manera, los padres de la mitología. Por eso es que nosotros vamos a ver el monte Olimpo, los dioses, los semidioses, etcétera, etcétera. Realmente están basados en mitologías, pero se toma la mitología y las leyendas, ¿verdad?, y se ponen a la par, ¿verdad?, con la historia de Jesús. Pero hay algo interesante en todas estas mitologías y todas estas leyendas y lo que ocurre con Jesús: el cuerpo. Por eso es que hemos titulado esto el cuerpo del delito. Pero la gente pone a la par, ¿verdad?, en la misma categoría las mitologías, ¿verdad?, y las leyendas con la historia de Cristo, fundamentándose en varias cosas. Primero, nosotros creemos en lo que creemos, ¿verdad?, en la historia de Jesús, porque tenemos un libro. Ese libro, ¿cómo le llamamos? La Biblia, ¿verdad? Ya nosotros sabemos los componentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero ¿qué resulta? Nosotros no tenemos originales. A veces yo he discutido con testigos de Jehová algún punto en particular, especialmente el libro de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Entonces ellos me dicen, su argumento dicen, los originales no dicen esto, lo que nosotros vemos en esos primeros 10 versículos. Y si usted es estudioso de la Biblia, no tiene que ser un erudito, usted le dice, los originales, ¿dónde están los originales? Porque lo que nosotros tenemos son copias de copias. Por lo tanto,
es un buen argumento para aquellos que establecen la mitología, esas leyendas a la par con la historia de Cristo, porque ellos dicen, ustedes no tienen originales, pero nosotros le podríamos refutar también, tampoco ustedes tienen originales. Nosotros tenemos copias de copias, no tenemos originales, así que no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra, por decirlo de alguna manera, si ese fuera el argumento. Otro argumento que ellos utilizan es que nosotros tenemos copias y por tener copias, pues lo que el escritor en su momento de origen, cuando escribió, quizás al pasar de una copia a otra copia, de una copia a otra copia y muchas veces de un idioma a otro idioma, ¿verdad? Pues eso hace que se pierda el mensaje esencial, lo que quería decir. Quizás lo que nosotros estamos leyendo hoy no es lo que el escritor escribió, y valga la redundancia, ¿verdad? No fue lo que él quiso decir, porque muchas veces los traductores alan la brasa para su sartén y de acuerdo a la tendencia que tenga, pues podría estar inclinando a la balanza de un lado, ¿verdad? En las traducciones. Así que nosotros por eso tenemos que tener, los que nos gusta estudiar la palabra, debemos de tener varias traducciones y las más fidedignas y comparar una con la otra. Entonces también utilizan este argumento, los que utilizan la mitología y las leyendas y la quieren poner a la par de la escritura, y nos dicen lo siguiente: la Biblia está plagada de errores, ¿verdad? Y si algo nosotros defendemos es la infalibilidad de las escrituras. Nosotros creemos que la Biblia es infalible, que dice ahí es la pura verdad. Y utilizan argumentos, y yo voy a traer uno solamente en esta noche, porque el tiempo avanza. Nos vamos a referir al libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Así que estamos hablando del cuerpo del delito. Ya definimos lo que es eso, el cuerpo del delito. Es aquello con lo que se ha cometido un delito o donde existen señales del mismo, de ese delito, ¿verdad? Entonces hemos dicho también que las distintas religiones ponen a la par las mitologías con la historia de Cristo, argumentando o dando razones que ellos entienden que son de peso. No tenemos original, tenemos copias de copias, y ahora que la Biblia ha cometido ciertos errores. Ustedes saben que los que están en contra de las escrituras, nosotros nos llaman fundamentalistas, ¿verdad? Dicen que nosotros tomamos la Biblia literalmente y que ahí las cosas son arcaicas, que han pasado y demás, para argumentar y restarle credibilidad a las escrituras. Si una persona logra restarle credibilidad a la escritura, pues obviamente, ¿verdad? Ellos entienden que han derrocado, que han eliminado el punto principal que nosotros tenemos para sostener nuestra enseñanza. Así que usted tiene que ser sumamente cuidadoso contra estas argumentaciones. Y uno de los argumentos que trae es el que vamos a señalar ahora, que aparece en el libro de Marcos capítulo 2. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 23. Acerca de los errores que ellos encuentran en las escrituras. Marcos 2, versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 de Marcos 2. Dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Bueno, tenemos que recordar que el día de reposo para los judíos era un día sagrado, estipulado en la ley de Moisés, el cual el pueblo se tenía que retraer de hacer obra alguna. Los judíos habían llevado el mandamiento al extremo, a tal punto que por cualquier cosa ellos entendían que el sábado se había violado. Entonces Jesús viene a poner las cosas en orden, porque Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que lo importante es el hombre, no el mandamiento. Y cuando nosotros hablamos del mandamiento, tenemos que verlo en el espíritu del mandamiento, porque muchas veces nosotros nos vamos a la formalidad del mandamiento y lo que hacemos es quebrantarlo. Cuando yo asistí a la iglesia adventista, nos íbamos los sábados a hacer obra misionera.
Entonces, esos días de calor, y a veces los niños nos acompañaban. Entonces, un niño tuvo sed y queríamos conseguir agua. Entonces íbamos a una tienda a comprar agua y un hermano adventista dijo, no, porque violamos el sábado. Y el pobre muchacho se quedó con sed porque era más importante, ¿qué cosa? El mandamiento que suplirle el agua a aquel muchacho. Otro día se nos vació una goma en el expreso, como a las 4 de la tarde. Estaba el hermano Reyes, que Dios lo tenga donde no se moje, porque ya partió con el Señor. Y eran las 4 de la tarde y vamos a cambiar la goma para seguir el camino. Y allá dijeron, no, porque todavía no es la puesta del sol. Y entonces buscaron un cronómetro, un reloj, buscaron, el día de reposo se despide a las 6:56. Nosotros allí. Entonces, primero cantamos el himno, Día Santo del Señor, o tan pronto en pasar, delicia. ¿Qué delicia ni delicia? Nosotros allí, esperando casi 2 horas para poder cambiar la respuesta, la goma. Eso, y que porque violábamos el mandamiento. Entonces, ahora los fariseos vienen con ese mismo truco, ¿verdad? Con esa misma disposición donde el Señor, ellos tienen hambre y empezaron a recoger, ¿qué cosa? Espigas, ¿verdad? Lo vamos a leer. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas porque tenían hambre, ¿verdad? Entonces los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Los religiosos que no dejan pasar ni un mosquito, ¿verdad? Cuelan el elefante, pero no quieren dejar pasar un mosquito. Entonces los fariseos le dijeron, mira, o sea, se asombraron de lo que sus discípulos hacían. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué era lo que no era lícito? Pues espigar. Pero recuerden que si hay una necesidad, la necesidad está por encima, ¿verdad? El amor está por encima, porque el verdadero mandamiento es el amor. Así que hay hambre, pues lo justo es que se coma, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos hacen esto? Porque no es lícito. Entonces viene el 25 y dice lo siguiente, pero él les dijo, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Pero tenemos que recordar que Marcos, que fue el primer evangelio que se escribe, tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Los sinópticos, excepto Juan. Marcos es el primero que escribe, Lucas y Mateo recogen de Marcos. Entonces, está hablando Cristo, pero esto hay que mediatizarlo. ¿Qué es mediatizarlo? Bueno, que cada uno de nosotros ve un evento, el mismo evento, pero no todo el mundo lo va a recoger de la misma manera. Puede ser que usted vea un choque, aquí está Mayra, está Félix, está Juan, está Reina, vemos aquí 10 o 12 personas. Podemos ver el mismo acontecimiento, pero cuando nosotros lo vamos a contar, no lo vamos a contar exactamente como lo hemos visto, porque cada uno lo ve desde su punto de vista. Recuerden que cuando los profetas y los apóstoles escribieron esto, no era que Dios le dictaba, está el instrumento humano, eso se llama mediatizar. Entonces ahora Marcos está recogiendo la experiencia que ellos tuvieron y que fue lo que dijo Jesús. Entonces noten lo que dice Jesús. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Y cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Es decir, David llegó allí a la casa del sacerdote, tenía hambre y le dijo al sacerdote, tenemos hambre, yo vengo en un asunto, lo vamos a leer, yo vengo en un asunto secreto del rey, tenemos hambre. Y el sacerdote le dijo, ahí lo que hay es pan de la propiciación. Y ese pan únicamente podían comer los sacerdotes, porque era el pan especial en eso en específico. Ahora, noten quién era el que estaba como sumo sacerdote, el cual Cristo hace alusión, citado por Marcos. Ahí dice en el versículo 26, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? ¿Quién era el sumo sacerdote? Abiatar. Ahora, noten que el argumento que utilizan los que traen precisamente las mitologías griegas, las mitologías y las leyendas, utilizan un argumento. El argumento es, la Biblia tiene errores.
Y uno de ellos es este que estamos citando. Vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Lo tenemos. Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a comparar Primera de Samuel con Marcos. O Marcos con Primera de Samuel. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Pero Cristo está hablando aquí y Marcos está citando que Ahimelech no era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Abiatar. Así que ellos consideran esto como ¿qué? Como un error. Y si hay un error, pues entonces la Biblia no es fidedigna, no es infalible. Por lo tanto, lo que nosotros estamos creyendo podría basarse también en una fábula, que es el argumento que utilizan. Y noten, vino a su encuentro y le dijo, ¿cómo viniste tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. En otras palabras, que se mantuvieran alejados y demás. Y vemos la historia, que el sacerdote lo único que tenía allí era pan de la propiciación. Y ese pan no se le podía dar a los demás. Solamente el sumo sacerdote estaba escogido. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Dice el 3 de Samuel, de Primera de Samuel. Ahora pues, ¿qué tenéis a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, porque David y sus hombres tenían hambre. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común. Pan común era el que podía comer cualquiera, ¿verdad? El pan que él tenía era pan santo. ¿Qué significa pan santo? Pan dedicado a Dios y dedicado al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote respondió a David, dice el 4, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, ¿verdad? O consagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más serán santos hoy sus vasos? Y dice que el sacerdote le dio pan. Aquí lo importante de los dos relatos no es si uno era sumo sacerdote o era el otro. Aquí es la enseñanza que Cristo quiere traer. La enseñanza que Cristo quiere traer es que el amor tiene que predominar por encima de cualquier mandamiento. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son un chojo hipócrita. Porque ustedes, si tienen un animal, lo desatan para tomar agua, ¿verdad que sí? Cuando Jesús hizo el milagro de la mujer encorvada. Y esta mujer, que había sido atada por el diablo, yo creo que por 18 años, que la tenían doblada, era más, una carga más pesada que un saco de cemento. Yo la liberé y ustedes miren con la hipocresía esa de que no se ha guardado el mandamiento. Ustedes se han vuelto estúpidos o se han vuelto hipócritas, porque Jesús era directo con esa gente. ¿Cómo es posible que ustedes se quejen porque yo haya hecho el bien en sábado? Eso es lo que quiere traer estos dos relatos. Que Jesús hizo el bien permitiéndole a sus discípulos que comieran espigas. Pero ¿qué sucede? Marcos a lo mejor en la cita o en lo que escribe, quizás no se acordó de quién era el sumo sacerdote, pero eso no quiere decir que la Biblia tenga errores tales que nosotros perdamos la confiabilidad en ella y que entonces pongamos la historia de Jesús a la par en estas cosas, con las mitologías y las leyendas que existen, porque vuelvo y digo, hay mitologías antes de Jesucristo en cual ponen a un hombre que ha muerto y ha resucitado. Después de Jesucristo, especialmente en el siglo I, en el siglo II, hubo también, o hay historias que pueden ser veraces, no pueden ser veraces, para nosotros es ficción, que han muerto y han vuelto a la vida. Pero aquí es donde entra el título del tema que nosotros estamos discutiendo. ¿Cómo hemos titulado esto? El cuerpo del delito. El cuerpo del delito es lo que va a establecer si la leyenda, si la historia, si el mito es realmente veraz. De lo contrario, si no hay cuerpo, no hay corroboración de lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a ir a
a las Escrituras nuevamente. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a citar algunos versículos simplemente para probar que Cristo era un ser tangible, o sea, que Cristo era un ser humano, que Cristo tenía cuerpo, que Cristo era un hombre. Los gnósticos enseñaban que Jesús vino en apariencia, que lo que hubo en la cruz allí era simplemente una visión. No. De hecho, Juan dice que el que cree que Jesucristo no haya venido en carne tiene el espíritu del anticristo. ¿Ves? A ese extremo llega Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, para probar con algunos versículos acerca del cuerpo del delito, porque las leyendas y la mitología no tienen cuerpo, no se puede sustentar. La cristiandad sí puede sustentar la historia de Jesús, porque ahí está su cuerpo, y en el desarrollo del tema lo vamos a poder ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y el versículo 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que todo espíritu, todo ser humano, todo ser viviente, todo lo creado, sin lugar a duda, tiene que confesar que Jesucristo vino en carne. Si vino en carne, vino en cuerpo, corporal, corpóreo es la palabra, ¿verdad? Tangible, que se puede tocar, que lo pudieron ver, que no era un fantasma. Noten cómo dice el versículo que sigue: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Es decir, que desde la época de Jesús, porque Juan escribe aproximadamente 60, 70 años, ¿verdad? En el año 70 aproximadamente, dicen los historiadores, esto, ya para esa época se estaba rumorando que Jesús no había venido en carne. Y él dice: todo aquel que identifica a Jesucristo que no ha venido en carne tiene el espíritu del diablo, porque el espíritu del anticristo, el anticristo no es otra cosa que el diablo. ¿Y qué trata de hacer el diablo? Pues de que la gente piense de que esto es una fábula, de que esto no es veraz, y por eso es que tratan de buscarle 5 patas al gato y tratan de quitarle credibilidad a las escrituras, porque si le quitamos credibilidad a la escritura, pues la escritura es la que nosotros tenemos para hacer defensa y es la revelación de Dios sobre lo que nosotros creemos, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 14, ya ustedes lo conocen, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la segunda persona de la deidad, se hizo tangible. ¿Cómo se hizo carne? Pues en el cuerpo de Jesús. Cuando el niño nace, allí Dios se encarna en ese ser. Por eso le llaman el Dios hombre. Y Juan lo dice: el verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo? Y habitó. Habitó significa que estuvo entre los hombres, ¿verdad? Vamos a buscar otro versículo. Isaías 9. Rapidito, Isaías 9. Isaías 9. Dice así, Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Dice así: porque un niño, hablando de quién, de Cristo en el pesebre. Yo no le llamo pesebre, a mí no me gusta llamarle pesebre. ¿Cómo es que le llamamos, Pito? Mira a ver si te acuerdas. Corral. Yo fui allá a Haití y escuché a un hermano haitiano y dijo: cuando Cristo estuvo en el corral, y me gusta eso, porque nosotros hablamos como pesebre, como ya algo decorativo, con unas bombillitas, ¿verdad? Una ovejita ahí. No, era en el corral, donde estaban los animales haciendo sus necesidades. No era apto para que una mujer diera a luz, y mucho menos para que el Hijo de Dios, que estaba en lugares inaccesibles, viviera. Pero Jesús vino al corral, un corral de animales, un corral de
que no era apto para que el Señor estuviera allí. Así que se humilló. Entonces dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios, fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo mismo, aquí está al revés. Primero no dice el verbo, decir como si Dios descendiera al niño, pero ahora se muestra como al revés, como de atrás para adelante, ¿verdad? Por eso dice el niño primero y luego ese niño es príncipe eterno, Padre eterno, príncipe de paz, Dios. El mismo resultado. Dios se encarna. Otro versículo. Filipenses 2. Filipenses 2. Todos estos versículos ustedes lo entienden, lo conocen. Simplemente estamos repasando. Filipenses 2, versículo 6. Filipenses 2. Recuerden, el cuerpo del delito. Si no hay cuerpo, no hay delito. Así que el cuerpo es lo que va a determinar si realmente lo que decimos es cierto. 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿quién? Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o puede decir, tomando cuerpo, es lo mismo, haciéndose hombre, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o tenía un cuerpo. Otro versículo, este está buenísimo, Primera de Timoteo, versículo 3, Primera de Timoteo 3:16, vamos a ver qué dice allí. Primera de Timoteo, estamos en Tesalonicenses 3, versículo 16. Las páginas están pegadas. Noten lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir indiscutiblemente? Que no se puede discutir, pero la gente insiste en discutir. No, eso es una fábula, eso es mitología, eso es embuste, eso es escrito por los hombres, eso no es cierto. Las razones que quieran dar. Y yo le quiero decir a aquellos que buscan 60,000 excusas y le buscan 5 patas al gato, allá usted. Así se le dijo a Judas. ¿Te acuerdas que Judas fue arrepentido donde los fariseos y entregó las monedas y he vendido sangre inocente? ¿Y qué le dijeron los fariseos y los escribas? Allá tú. Pues eso mismo le decimos nosotros a la gente que quiere permanecer en incredulidad. Allá tú, cuando cerrás ese cielo en dos y el Señor aparezca entre las nubes de los cielos, pues no va a tener excusa. Allá tú, sigue pensando como tú quieres, pero si estamos aquí hartos de hablar, es de que el Señor no quiere que ningún hombre se pierda, bendito sea Dios. Más no podemos hacer. Si pudiéramos ahora mismo, estuviéramos dentro de la gente diciéndole las cosas, pero usted tiene la voluntad para decidir entre una cosa y otra. Pero ahora las Escrituras nos están diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad no es otra cosa que la encarnación de Jesucristo. El misterio de la piedad no es otra cosa que el plan de Dios para salvarnos. El misterio de la iniquidad es que tú estabas predeterminado para con Dios para salvación. Y que ese misterio se ha revelado ahora para ti y para mí. ¿Dónde se ha revelado ese misterio? En el cuerpo y en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay cuerpo, no hay nada. Por eso es la importancia del cuerpo de Jesucristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, para ser visto por los hombres, para ejercer, para ejecutar el plan salvífico, para morir por ti y resucitar por ti, para que su cuerpo sea mancillado y maltratado. Porque si no hay donde Dios pudiera descargar la ira en el cual tenía que ser un hombre, no se podría efectuar la salvación tuya y mía. Lo dice ahí,
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en la carne para mostrar la buena voluntad que tenía para contigo y para conmigo. Porque si no lo viéramos, por eso es que la Escritura dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Dónde Dios muestra su amor para contigo y para conmigo? En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo, le podríamos llamar, el cuerpo del delito. Ahora esto no se queda ahí. Apenas estamos empezando, nos quedan 15 minutos. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 50. Y aquí entra un hombre piadoso, Arimatea, José de Arimatea. Noten cómo Dios tiene las cosas bajo su control. Nosotros pensábamos que porque está el coronavirus, porque nos pasan vicisitudes, porque a veces estamos desanimados, porque a veces no tenemos lo que queremos, que Dios perdió el control. Dios nunca perdió el control. Dios siempre tuvo el control y Dios siempre tiene el control. Aún en los momentos más difíciles de Jesús, Jesús confió en que su Padre tenía el control. Cada ficha que Dios mueve en todo esto es porque tiene el control. Es más, Dios utiliza hasta los incrédulos. Hasta los incrédulos. A veces nosotros vemos, no, mira, el mismo Caifás, Dios lo usó. Caifás dijo, cuando fueron a ejecutar a Jesús, es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que todo el pueblo perezca y vengan y destruyan nuestro lugar santo. Y dice el que escribe, y esto lo dijo porque era sumo sacerdote en ese año. En otras palabras, porque Dios lo estaba utilizando. Así que si usted ve que un malvado está contra usted y usted dice, espérate que Dios tiene el control. Piense siempre que Dios tiene el control. Ahora Arimatea es una ficha en las manos de Dios. Y para que tú lo sepas, tú eres una ficha en las manos de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú eres una vasija en las manos de Dios. No permitas que por cualquier changanería y bobería tú le niegues el talento al Señor. Tienes que poner y superar siempre. Porque si fuera así, ¿cuántas veces yo no he dicho aquí, Juan, voy a renunciar y me voy? Y digo, espérate, yo no puedo estar pensando en mí. Porque si yo pensara en mí, pues yo no estuviera aquí. Pero hay que pensar en algo que está por encima de cualquiera de nosotros. Porque la verdad está por encima de todos los hombres, por encima de nuestros intereses, por encima de nuestras comodidades, por encima de que yo me sienta bien. Tenemos que pensar en el bien común y más que el bien común, en el bien y el bienestar de la obra de Dios. Cuando nosotros pensamos en la obra de Dios primero, entonces nos relegamos a nosotros a un segundo plano y usted va a ver siempre que va a venir la bendición. Pero si usted se retrae porque por una o por la otra cosa y usted piensa que no le favorece, usted está haciendo una mala decisión. Piense siempre en la obra del Señor primero, porque inclusive yo estoy diciendo aquí, mañana yo puedo estar fallando y mañana yo puedo alejarme de esto porque somos hombres, ¿verdad? Y cometemos errores. Pero pensemos primero en la obra de Dios, porque la obra de Dios es lo que realmente cuenta. Y cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, usted, sin lugar a duda, añade bendición a su vida. Ok, vamos a hablar de Arimatea. En Lucas 23, versículo 50. Ya nosotros sabemos la historia. Toman a Jesús, lo prenden, ¿verdad? Lo castigan y lo crucifican y lo matan. Entonces, en el versículo 50 de Lucas 23 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Note que en el Sanedrín no todos eran unas arañas pelúas y unas serpientes venenosas, porque aquella gente, miren, los líderes religiosos, aquellos líderes religiosos eran más malos que Caín. Cuando hablaban, lo que hablaban era veneno. Bueno, lo que querían era matar a Jesús, pero no todos es así, ¿verdad? Dice que este era un varón justo y un varón bueno. Dice el 51, que también esperaba el reino de Dios
y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, él no aprobó, desaprobó la decisión que el concilio había tomado sobre Jesús. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no se lavó las manos como Pilato. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si ustedes hacen eso, allá ustedes están mal. Porque muchas veces nosotros tenemos que ir en contra de la corriente y decir, eso está mal. Y eso es lo que la Escritura registra, que él no estaba de acuerdo con lo que hicieron. Dice el versículo 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, o el cuerpo del delito, es lo mismo. Pidió el cuerpo de Jesús quitándolo. Esto es bien importante, que Dios está utilizando a José de Arimatea, porque quizás los fariseos pudieron haber tomado el cuerpo y echarlo al mar, o echárselo a los cocodrilos, o descuartizarlo, yo no sé lo que hubiera podido pasar. Dios tiene el poder para aún dentro del vientre de los cocodrilos haber levantado a Jesús, pero no quiso de esa manera. Entonces utiliza este hombre, pide el cuerpo de Jesús y noten lo que dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en la peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Así que Dios utiliza a José de Arimatea, ¿para qué? Para recibir el cuerpo de Jesús y darle santa sepultura. Pero esto tiene mucho más, o sea, detrás de esto hay mucho más. Ahora noten lo que va a seguir diciendo las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 28, porque recuerden, están los sinópticos, distintas versiones de un mismo hecho de sus apóstoles. Ahora va a hablar Mateo sobre este mismo particular. Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el 9. Mateo 28, 9. Ya sabemos entonces que lo que ocurrió. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, que está un capítulo antes. Mateo 27, vamos a leer desde el 62. Mateo 27 y después vamos a Mateo 28. El 62. Ya tomaron el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo encierran en el sepulcro. Y noten lo que hacen estos desgraciados fariseos. Porque yo no me escondo para decirlo, eran unos desgraciados, no estaban en la gracia de Dios, por si acaso, ¿verdad? No quiero que se me tilde de que yo utilizo esto y me mando, no. Eran desgraciados, no tenían la gracia de Dios porque estaban rechazando a Jesús. Así que eran unos desgraciados. Entonces dice el 62, al día siguiente de Mateo 27, al día siguiente, después de la muerte de Jesús, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿quién era el engañador? Pues Cristo, porque ellos tildaban a Jesús como un falso profeta y como un falso Mesías. Y dijeron, nos acordamos de que aquel engañador había dicho algo. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿A qué se nos acerca esto? Bueno, cuando Cristo le dijo, en 3 días destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar, refiriéndose al cuerpo de él. Así que ellos decían, este impostor, este mentiroso, dijo que iba a resucitar al 3er día, así que nosotros vamos a asegurarnos de qué cosa, de que esto no pase. Manda pues, dice el 64, que se asegura el sepulcro hasta el 3er día. ¿Por qué hasta el 3er día? Porque no era hasta el 3er día que realmente se declaraba una persona oficialmente muerta. Y por eso es que el credo de los apóstoles enfatiza mucho en el 3er día. Porque ya el 3er día, ¿qué pasa con un cuerpo? Se descompone, ¿verdad? Siempre ha habido discusión si Jesús tuvo 72 horas, si no estuvo 72 horas. Algunos piensan que lo que tuvo fueron 24 y 6:30, algunas 36 horas. Parte de un día completo y parte del otro. Pero cuentan los 3 días, que es lo importante. Algunos dicen que Jesús no murió viernes, sino que murió miércoles. Hay un sinnúmero de posiciones.
Pero lo que nos interesa es 3 días, porque en los 3 días era que se consideraba una persona muerta. Y por eso ellos dicen, guárdalo hasta el 3er día, ¿verdad? Mañana pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y que hagan, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis a una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole guardia. En otras palabras, le pusieron un sello, y nosotros podríamos decir aquí hoy, le pusieron cemento y cerraduras y rejas y cosas para evitar de que la piedra se removiera. Y ese sello simboliza o representa el sello de la muerte. Está sellado con la muerte, así que no puede. Vamos a poner unos guardias vigilándolos y demás, y aquí nadie va a poder entrar. Ahora, noten lo que dice el capítulo 28, el versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo ¿qué? Un gran terremoto, la tierra empezó a temblar, ¿verdad? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, Zeni, ¿se movió la piedra para que el Señor saliera? ¿Ustedes creen? No. El Señor atravesó la piedra, no más seguro. Porque Jesús, cuando fue al aposento, no tocó la puerta, él la traspasó. Se movió la piedra para que la gente pudiera entrar y ver que el sepulcro estaba vacío. Así que aquel ángel con una facilidad estaba sellada, tenía que sé yo qué, una piedra muy fuerte. Las mujeres decían, ¿quién nos podrá mover la piedra? Porque ellas, las mujeres, no podían. Y el ángel hizo así, y ya se acabó. Entren. Entren y vean a ver si hay ahí un cuerpo, alguien muerto. Entren, ¿verdad? Y dice, su aspecto era como de un relámpago, está describiendo al ángel. Entonces el 6 dice, no está aquí. El ángel está hablando a las mujeres. Noten, vamos a leer el 4. El 4 es interesante. El 4 dice, y de en medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quiénes quedaron como muertos? Los guardianes, la gente que estaba vigilando que no se robaran el cuerpo, quedaron como muertos, ¿verdad? Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Es decir, ellos estaban frisados, ellos estaban atemorizados, estaban con miedo. Pero aquellos que estamos de parte del Señor, no tenemos que tener temor alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con usted, Dios está con nosotros. Por eso es que se llama Emmanuel, con nosotros, Dios o Dios con nosotros. Y el ángel le dijo, no temáis vosotras, ¿verdad? Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Y aquí os los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, lo abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dar las buenas nuevas. Entonces dice el 11, y mientras ellas iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos hurtaron el cuerpo. Y no se preocupen si alguien le pregunta, que nosotros vamos a confirmar eso. Y dice la Escritura en esos mismos versículos que ese rumor se regó por toda Judea y por toda Jerusalén de que sus discípulos habían robado el cuerpo. ¿Por qué? Porque sin el cuerpo del delito no hay caso. Así que se necesitaba el cuerpo, ¿verdad que sí? Y ahora Cristo se le va a presentar de cuerpo presente para poder ratificar que Él no es una fábula, que Él no es una leyenda, que Él es real, que lo que hizo es verdadero y fiel, que lo que efectuó es final y firme, y que nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación
porque hay un cuerpo presente. En este caso, el de Jesús. Noten lo que va a decir Juan. Ya estamos por acabar. Ya estamos en el tiempo. Juan, capítulo 20. Le voy a hacer el relato, pero está ahí. Dice que Jesús se le apareció a sus discípulos. ¿Verdad que sí? Vamos a buscarlo porque, qué cara, hermano Miguel no nos está viendo hoy. No sé si está por ahí, pero si nos está viendo, Miguel, unos versiculitos más que a ti te gustan mucho. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así. Dice el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día que él resucitó, el primero de la semana, es decir, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Esto me da ganas de reír. Están ellos reunidos y Jesús ni tocó la puerta. Por eso no necesitó que la piedra fuera removida. Él salió y se mete dentro de ellos, y donde está Jesús presente, ¿qué hay? Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos confianza, tenemos certidumbre. Y digo, pasa a vosotros, y noten lo que ocurre. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró que el cuerpo del delito, lo mismo, las manos, sus pies y su costado. ¿Para qué? Para mostrar que aquel que había sido muerto era el mismo que se había levantado. ¿Verdad que sí? Y dice que allí hubo uno que no estuvo, Tomás. Dice que pasado unos días, está por aquí, vamos a verlo, el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: ¿ves que esto no es una fábula? ¿Verdad? Que estamos hablando de una mitología. ¿Ves que esto es una mitología? Cuando Tomás escuchó esto, dijo: usted está loco. Yo vi a Jesús cuando lo crucificaron. Yo vi a Jesús cuando le enterraron los clavos. Yo vi a Jesús cuando le abrieron su costado. Yo vi a Jesús cuando lo metieron en la tumba. Así que ustedes están relajando, ¿verdad? Ustedes me están tomando el pelo. Yo no lo creo, ¿verdad? El 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús nuevamente, ¿verdad? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: pasa a vosotros. ¿Quién estaba allí ahora? Tomás. Y noten lo que hizo Cristo. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mijo, y mira mis manos, ¿qué te parecen? Acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo. Y luego entonces le dijo: ¿no tenéis algo ahí de comer? Porque Jesús, aún después del cuerpo resucitado, comía. ¿Y qué comió? Pescado, carne. ¿Y por qué comió? No solamente porque tenía hambre, porque los espíritus no comen. Un espíritu no come pan y galletas y queso. Come carne. Jesús los vio allá en el mar, y Pedro se tiró, ¿verdad? Y cuando llegó, Jesús le tenía un pescadito en la brasa y se lo comió con él. Y le dijo: los espíritus no comen. Porque era necesario un cuerpo para poder probar que esto no es una fábula. Lástima que el tiempo se nos haya terminado. Pero en Primera de Juan, en Primera de Juan 1, voy a citar este versículo, Colosenses. Primera de Juan 1, muchos versículos. Pedro dice: nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo tocamos. Esto no es un embuste, dice Pedro. Pero Juan dice lo siguiente, Juan 1, Primera de Juan 1. Versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
¿Qué fue lo que ellos tocaron? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos escucharon? ¿Qué fue lo que palparon? A Jesús. Juan dormía en el pecho de él. Y después que resucitó, Cristo estuvo 40 días y ellos lo tocaron. Esto no es una fábula, mis hermanos. No es comparable, porque las fábulas y las mitologías a las cuales hacen referencia simplemente son especulación. No se ha podido ver, no se ha podido probar que un ser haya venido de entre los muertos como Cristo resucitó de entre los muertos. Y Colosenses capítulo 1 nos dice lo siguiente, la importancia del cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y cuando hablamos de la sangre, ¿qué es lo que bota sangre? ¿Verdad que es un cuerpo? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado ¿en qué? En su cuerpo. Lo dice ahí, en su cuerpo ¿de qué? De carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Así que es el cuerpo del delito lo que hace posible, ¿qué cosa? La demostración del amor de Dios, la salvación para nosotros, la reconciliación y la seguridad de que nuestra fe está fundamentada y basada en algo real, en algo concreto, en algo que se pudo palpar, en algo que se pudo ver, en algo tangible. Esto no es un cuento, y aunque muchos vengan y digan que la Biblia, que si son copias de copias, que si son originales, que si hay errores, a nosotros lo que nos interesa es una cosa, que Él vino. ¿Y a qué vino? A redimirnos, a salvarnos. Y lo hizo ya. Y prometió en su cuerpo venir de nuevo, ¿a qué cosa? A rescatarnos. Y así como Él obtuvo un nuevo cuerpo, que esto es lo interesante, así como Él se le dio un nuevo cuerpo, de igual manera nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo también, semejante al de Él. Que cuando Tomás lo vio, dijo: ¡ay, Dios mío, Señor mío! Perdóname porque yo no sabía. Y ahora viene la bendición para ti y para mí. Bienaventurados aquellos que no ven y creen. Eso es lo que hemos querido decir. Hemos pasado algunos detalles por alto, pero esperamos que la palabra del Señor haya sido efectiva en lo que hemos dicho en esta noche. Juan, si tenemos algunas peticiones, le vamos a pedir al hermano Canito Félix que pase por acá y tenga la intercesión por los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes están. Tenemos a Tiburón Blanco, Dios te bendiga. Tiburón pide una oración. Mira, a ver, Juan, ¿la ves? Sí, tenemos por aquí, sí, oración por la familia pastoral de la iglesia donde él va, los niños del pastor y la pastora que tienen COVID. Así que vamos a estar orando por ustedes, no solamente en esta congregación, sino en todos los que estamos conectados, ¿verdad? Sí, Juan. por aquí Eda Osi dice: sigan orando por su salud. Adelaida Cruz está pidiendo oración por la esposa del pastor Marco y su familia. Creo que ella perdió a su mamá. ¿Quién? La esposa de Marco la perdió la mamá. Ah, no sabía. Sí. Sí, condolencia. Sí, Carmen Matías dice: oración por Eva, es la hermana de Ramón Colón que se encuentra recluida, delicada de salud. También la ponemos en oración. Sí. Y ella también está pidiendo por sus hijos y por Héctor Castro. Así lo haremos. Aida Ubile, que es tu vecina, está pidiendo oración para su nieta y su hermana. Sí, ese es Yayi. Sí. Oramos por ellos, Yayi, seguro. Entonces, Alma nos está pidiendo oración. Alma está pidiendo oración por su familia, ¿verdad? Y por su hija que está enferma. Y Martín Crespos Pérez, que quiere que cuando se termine el culto tú lo llames. Ah, Martín, sí, te la debo. Te llamo, ¿cómo no? ¿Quién más? Por lo menos los que yo tengo hasta aquí, David Jovet, oración. David Jovet, Juan, nosotros estuvimos a la casa de David Sí. Jovet, los conocimos a través de la radio, es de Naranjito, creo que es.
Fuimos allá a aquella montaña alta. Sí, dice, por más deseo en aprender la palabra de Dios conocimiento. te bendiga, él es un fiel oyente de la radio, Robert, Dios te bendiga. Sí, cómo no. Y nuestro hermano James Morales está pidiendo oración por su esposa. Jane, estás caliente porque supimos apenas en 3 días que tu esposa Sara había sido operada. No lo sabíamos, así que vamos a estar orando. Y tú sabes que para nosotros, tu familia, toda tu familia, es especial para nosotros. Así que esperamos que el Señor obre maravillosa y milagrosamente en las vidas de ustedes, recuperando la salud, ¿verdad? Así que le pedimos al Señor que en su voluntad así lo haga. Juan. Sí, no tengo más nadie. Está mi hija, Guimarães. Ese nombre se lo puso Saúl. O sea, yo escogí la revista del hermano Saúl. Al que Dios hizo completo significa Guimarães. Pues entonces vamos a pedirle a Félix que por favor. Juan. Oramos por el cuñado de Juan, ¿se llama? Rafa. Muy bien. Y por todos los presentes aquí, ¿verdad? Damos gracias a que Miguel está, Ceni y Javier, gracias a Javier, aquí se han hecho unos arreglos extraordinarios, bendiciones para Javier y gracias por tu cooperación. Entonces dejamos a Félix con la oración. Vamos a estar todos en reverencia, ¿verdad? Gracias, Padre, por esta palabra poderosa que ha usado de manera especial nuestro pastor. Gracias, ¿verdad? Tremendo estudio. Padre, yo te pido de manera especial, Señor, por todas esas peticiones que el pastor ha dicho ahora de cada hermano que está enfermo en sus hogares. Fortaleza al que perdió el ser querido, Padre, los que están enfermos, que tú seas obrando y sanando, Padre. Amén. Yo te pido de manera especial por cada persona que nos está viendo por Facebook, por la página, por Zoom, si hay un enfermo que tú seas sanando, Padre. Yo te pido de manera especial, Señor, que cuando nos salgamos de aquí llegamos bien a nuestros hogares. Gracias por todo, Señor, por este culto. Y todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, Jesús. Amén. Bueno, no hay preguntas en el Face, pero si los hermanos del Zoom tienen alguna pregunta, algún comentario, hermano Saúl, las hermanas y demás, pues estamos en la mejor disposición de escucharlo. Así que adelante. ¿Algún comentario acá? De lo contrario, Saúl, el número tuyo es el 917, ese número no me lo he aprendido. 889. 889. 1408. 1408. Estoy dando este número para que si usted se quiere conectar con el hermano Saúl y los estudios que él tiene durante la semana, pues usted simplemente se comunica a este número que voy a dar ahora, al 917-889-1408. Nuestro hermano Saúl Roldán está en el estado de Nueva York y tenemos en New Jersey, ¿verdad? New Jersey. Tenemos estudios prácticamente toda la semana, así que si usted no puede a una hora, puede a otra y tiene para escoger el maná del Señor. De todas maneras, pues lo repetimos, 917-889-1408. Mañana está nuestro hermano Saúl a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Si algún hermano tiene algún comentario, pues será bienvenido. Abierto a mis queridos hermanos. Sí. Sí. Lo único que puedo decir realmente y sinceramente es que tanto mi esposa como yo fue tremendo estudio. Maravilloso estudio. Pues el cuerpo del delito, realmente. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo dirigió a Ongi también igualmente. Amén. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Gracias a Dios por este estudio. Pues la gloria para el Señor, amén. Seguro que sí. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Sí. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues cerramos. Mañana estamos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través del Facebook de nosotros y de la estación de radio Candelita 7. Así que ustedes que nos escuchan en el Zoom, por Face, tienen tiempo para ayudarme en el tema. A veces el tema se me complica un poco
y algún comentario que ustedes pueden hacer, pueden llamar al teléfono que nosotros anunciamos y nos gustaría la colaboración, ¿verdad? Y la cooperación con sus comentarios sobre el tema que desarrollamos todos los jueves. Así que acá una candidata a la gobernación dijo, no me dejen sola. Y yo digo lo mismo, no me dejen solo porque en visión de muchos hay sabiduría. Así que nos despedimos, Dios me los bendiga, será entonces hasta mañana, si así el Señor lo permite. Cuídense, oremos los unos por los otros y será hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.